Hola, ¿cómo estás? Yo soy Israel Mata, soy pastor de Calvary Chapel Torreón. Y pues mira, quiero invitarte a que pases tiempo viendo este video cuando no estás que quieras hacer algo de entretenimiento o inclusive como de estudio, porque hoy quiero empezar con algunos videos. Dios a través de todo este tiempo me ha llamado mucho a enseñar la palabra de Dios. Tengo 6 años, 7 años como pastor de esta iglesia. Eh, y pues lo que es Calvary Chapel, ¿qué es Calvary Chapel? Pues es un movimiento en el cual enseñamos la Biblia verso a verso. Pero durante varios días o semanas, Dios me ha estado llamando mucho a enseñar cómo leer la Biblia. Creo que hay todavía muchos cristianos que aún no saben cómo estudiar la Biblia. Tienen a lo mejor 1, 5, 10, 15 años de llegar a Cristo y aún no saben usar la palabra de verdad como la Biblia enseña. Entonces, yo quiero comentarte. Yo tengo 2 libros en mi vida que son muy importantes, que normalmente cada año, no 1 o 2 veces los tengo que leer y releer. Son de gran bendición. Obviamente el primero, que es es el de Distintivos de Calvary Chapel, de Chuck Smith. ¿Por qué leo y releo este libro? Pues porque son los principios fundamentales del movimiento Calvary Chapel. Calvary Chapel es un movimiento. Somos una iglesia que no tiene en sí denominación, pero sí somos un movimiento que enseñamos la palabra verso a verso. Entonces, este libro para mí es muy, muy importante. Aquí en Torreón es el único Calvary Chapel que hay. Y hay una pregunta que hace aquí el libro, ¿no? ¿Qué hace de Calvary Chapel distinta a otras iglesias? Entonces, este es un libro de los que leo, pero el que te quiero compartir y quiero estar haciendo estos videos durante este tiempo es el de interpretación bíblica. Este, este libro lo puedes comprar en Amazon o donde tú quieras, en Mercado Libre, pero es un libro que nos enseña a interpretar la palabra de Dios de una manera expositiva, de una manera que podamos observar, podamos interpretar y podamos aplicar. Creo que hay mucho de eso en muchas partes del mundo y obviamente en México, obviamente en Torreón, que no están enseñando la Biblia. Son mensajes tan emotivos, son mensajes que la gente, no sé en tu iglesia, pero creo que la gente no está leyendo la Biblia. Entonces, estos videos los voy a estar así haciendo por semana. Tengo que voltear porque acá está el monitor. De Chuck Swindoll es el pastor autor de este libro. Y yo simplemente lo que voy a hacer es leerlo, irlo comentando y nada más. Si te quieres pasar aquí un tiempo, va a ser muy buen tiempo porque habla temas bien interesantes. Por ejemplo, el contenido del libro habla de, por ejemplo, eh, ¿por qué la gente no estudia la Biblia? ¿Te has preguntado si es uno de los libros más vendidos en el mundo, pero no es uno de los libros que más se lea? ¿Por qué estudiar la Biblia? O sea, no nomás es leerla, sino también hay que estudiar la Biblia. Y eso no es chamba nada más de los que están de pastores o a cargo de un ministerio, sino es una chamba de todos nosotros. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo ayudarte este libro? O sea, ¿cuál libro? Este no, sino la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, con este tema vamos a empezar el día de hoy. Creo que sí sería importante empezar con
con el número 1. Dice ahí, ¿por qué la gente no estudia la Biblia? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué la gente llega un domingo a la iglesia, se sienta y se va? Y en la semana no leyó ni un libro, en la semana no abrió su Biblia hasta que regresa el próximo domingo. Entonces, dice aquí el libro, hace poco después de que me hice cristiano, alguien escribió en el margen de mi Biblia las siguientes palabras. Y estas frases, normalmente cuando yo regalo una Biblia, esta frase las pongo en la portada. No es idea mía, lo he copiado de otros pastores, pero dice esto, hablando referente a la Biblia: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Qué importante. Este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de ese libro. Eso es cierto. En aquel entonces todavía continuaba siendo cierto. Las Biblias polvorientas siempre están conectadas con vidas sucias. De hecho, o bien usted está en la palabra y la palabra le conforma según la imagen de Jesucristo, o usted está en el mundo y el mundo le presiona dentro de su molde cristiano. Hoy hay una corriente muy interesante de iglesias, de pastores, y obviamente del mundo, que están enseñando que te ames a ti mismo. Primero ámate tú, perdónate tú, para que puedas ser feliz o puedas estar en contacto con los demás. Esa es una herejía bastante interesante, porque no es así. La Biblia no se trata de ti. La Biblia se trata de Dios. La Biblia se trata de su Hijo Jesucristo. La Biblia se trata de redención. La Biblia se trata de amor. La Biblia se trata de esperanza. Y no se trata de nosotros. Entonces, dice, la gran tragedia, fíjate cómo dice el autor, la gran tragedia entre los cristianos de la actualidad es que demasiado de nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la escudriñamos por nosotros mismos. Qué importante es eso, porque no nos enseñan a escudriñarla en las iglesias, y aparte tú no lo escudriñas en la semana, no la lees, no la procuras en la semana. Y eso es lo que está diciendo este autor. Dice, conocí a un hombre que cruzó en automóvil todo el país con su familia para asistir a una conferencia bíblica. Maravillado le pregunté, ¿por qué ha venido a un lugar tan distante? Dice, porque quiero estar escuchar la palabra de Dios. Ahí, perdona, es una traducción, a veces viene como muy cortante en las palabras. Dice, porque quiero estar escuchando la palabra de Dios, dijo él. Superficialmente aquello suena maravilloso, pero después me puse a pensar, este hombre está dispuesto a conducir 2,600 kilómetros para escuchar la palabra de Dios, pero estaba él dispuesto a caminar a través de su sala, pero estaba él dispuesto a caminar a través de su sala, tomar su Biblia y estudiarla por sí mismo. Es verdad, y sabes que vamos a ir viendo más adelante esta cuestión de que muchas personas prefieren estar escuchando predicaciones que leer la misma Biblia. Y predicadores importantes, reconocidos a nivel mundial por su fama, o porque sus iglesias son muy grandes, o porque realmente sus comentarios son muy atinados. Pero realmente creo firmemente que no hay nada mejor que tú mismo, con una Biblia, tú puedas leerla y escudriñarla, y que el mismo Dios, el Dios vivo, que a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo pueda guiarte, pueda hablarte, porque el Dios habla el día de hoy.
Y eso me hizo mucho ruido desde hace meses para acá, de no estar yo escuchando antes de una predicación, no no sé cuánto tiempo traigo, pero no pienso tardarme mucho. Dice, entienda esto, no tengo dudas que los creyentes necesitan sentarse a los pies de otro para aprender de la palabra, ojo, de Dios. Pero eso debe ser un estímulo, no un sustituto. Hay una diferencia de que tú escuches comentarios, escuches pastores para una predicación o para un estudio, pero qué mejor que tú estés a los pies como Marta. Estás en el caso de Marta y María, que una estaba haciendo 1000 cosas y la otra estaba sentada a los pies, escuchando del Maestro. No hay nada mejor que tú estés a los pies de la palabra de Dios y escuchar y leer lo que Él quiere que tú entiendas. Y hay cosas que dices, no entiendo. Y este libro nos va a ir diciendo varias cosas interesantes. Entonces, vuelvo a leer, entienda esto, no tenga duda que los creyentes necesitan sentarse a los pies de otros para aprender la palabra de Dios, pero eso debe ser un estímulo, no un sustituto de que se sumerjan por sí mismos. Si bien es cierto que la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo, es también uno de los más descuidados. El grupo de investigaciones Barna de Glendale, California, reporta que una semana típica solo 10% de los estadounidenses leen sus Biblias a diario. Aquí estaría bueno hacer una encuesta de cuántos laguneros, cuántos torreonenses realmente están leyendo. Si somos una ciudad, una comarca lagunera de 700,000 personas, ¿cuántos de esa comarca lagunera estarán leyendo la palabra de Dios? Entonces, esto me lleva a hacer este tipo de videos. Esto me lleva a que tú y yo aprendamos a leerla, a motivarte a que la leas. Si eres de Calvary, te motivo y te invito con todo mi corazón a que la leas diariamente, constantemente. ¿Qué Dios? Porque a veces decimos, Dios, dame sabiduría, Dios, dame sabiduría, no sé qué decidir. Dios, dame provisión, Dios, dame. Pero la palabra es veraz. La palabra de Dios nos va a decir y nos va a llenar de esa sabiduría. Actuar como Jesús actuaba, hablar como Jesús hablaba. Dice, y pone un ejemplo, ¿no? Pone un ejemplo de algunos personajes, pero me voy a brincar a la parte que dice, ¿qué de ti? Tú que me estás viendo en este video, y si eres cristiano o no eres cristiano, ¿qué de ti? ¿Por qué te impide leer la Biblia? ¿Qué te impide tomar media hora, una hora o el tiempo que tú consideres a meditar en las Escrituras? Sé que todos traemos mucho trabajo, traemos problemas, traemos circunstancias que nos orillan a terminar un día, hoy, a terminar el día agotado. Terminas cansado, ya no quieres nada con la vida. Pero ¿qué de ti? Mira, dice, bueno, hemos visto un conjunto de razones por las cuales las personas no estudian la Biblia. Tú ahorita me puedes decir, yo te pregunto, ¿por qué no lees la Biblia? No puedo saber tu respuesta, pero ¿por qué no lees la Biblia? Dice, ¿cuál es
¿O en cuál de las que acabo de decir aplicaría? ¿No tienes tiempo? ¿No tienes ganas? ¿No le entiendes? ¿No te gusta? ¿No te interesa? ¿Cuáles serían esas razones? Dice, es muy poderoso, pero también venenoso para el proceso de aprendizaje. Mata el gozo, perdón, me fui por otro lado. Disculpen, borren eso. A ver, no lo puedo editar, pero borren eso. Dice, bueno, hemos visto un conjunto de razones por las cuales las personas no estudian la Biblia. ¿Cuáles serán las razones por las que no la estudias? Cuestiona la validez práctica de la revelación bíblica. O sea, nada, la Biblia no es puro cuento, es para que el mundo esté tranquilo. ¿Está usted fuera del proceso debido de la carencia de técnicas y habilidades básicas? ¿Está usted convencido que este libro es para profesionales, no para laicos que necesitan tener un entrenamiento especial para entenderlo? Bueno, ¿es el estudio de la Biblia una prioridad baja o no es una prioridad en tu vida? ¿Tienes dudas acerca de la confiabilidad de la Biblia o cómo determinar su verdadero significado? ¿Percibe usted el estudio bíblico como aburrido o indigno de su atención? ¿Cuáles son tus razones por las que no lees la Biblia? Si usted se identifica con cualquiera de estas razones, entonces este libro es para ti. Yo iré a abordar todos estos obstáculos y varios más. Cada uno de ellos puede superarse. Pero, primero, luego de haber visto lo negativo, ¿por qué no estudiar la Biblia? Veamos la otra cara de la moneda y preguntemos, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Oye, Israel, ¿por qué haces esos videos de estudiar la Biblia? ¿Que en la iglesia no lo enseñan? Sí, aquí en la iglesia lo enseñamos. Pero te invito a esto, o sea, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? En el próximo capítulo le daré 3 razones importantes por las cuales el estudio bíblico no es una opción, sino es esencial. Es esencial que tú leas la Biblia. Entonces, fíjate, el número 2, déjame, tomo tantito de aquí, de un wiper. El número 2, ya vimos razones por las que no quieres estudiar la Biblia o no te interesa estudiar la Biblia, ni leerla, ni meditarla, pero si eres cristiano, ¿no? Dices, y si vas a la iglesia. Fíjate, número 2, ¿por qué estudiar la Biblia? En el capítulo anterior consideramos 6 razones comunes por las cuales la gente no se sumerge en las Escrituras por sí mismas. Permítame agregar una 7ª. Nadie le ha dicho lo que obtendrán. Nadie te ha dicho qué vas a obtener al estudiar la Biblia. Qué buena pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del estudio bíblico? ¿Qué beneficios yo voy a tener al estudiar la Biblia? ¿Qué tiene para mí la Biblia? ¿Qué tiene para mí la palabra de Dios? Si yo invierto tiempo en esta tarea, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué voy a ganar al leer la palabra de Dios? ¿Qué gano? ¿Qué diferencia hará en mi vida la palabra de Dios? Deseo seguir 3 beneficios para usted, para que usted pueda esperar cuando invierte. ¿Qué es lo que usted puede esperar obtener cuando usted invierte en el estudio de la palabra de Dios? Que no están disponibles en ninguna otra parte. Lo que tú vas a obtener de la Biblia, no lo vas a obtener en ningún otro lugar. Además, francamente, no son lujos, sino necesidades. Démosle una mirada a los 3 pasajes que contribuyen a la construcción de un sólido caso respecto al por qué estudiar la Biblia. No es una opción. Tú que me estás viendo, no es una opción.
Es esencial para tu vida que puedas leer la palabra de Dios. Dice, el primer pasaje se encuentra en Primera de Pedro 2:2. Si tienes una Biblia, ahí puedes buscarla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, en otra versión, dice, decían con ansias la leche espiritual, decían con ansias la leche pura de la palabra de Dios, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán para salvación. Fíjate, eso dice Primera de Pedro 2:2. Ahora, permítame darle 3 palabras para abrir la verdad contenida aquí. Dice, escríbalos en el margen de su Biblia, próximo al versículo. El primero es actitud. Pedro describe la actitud de un recién nacido. Así como un niño pequeño toma su leche, así usted agarre el libro. El bebé debe tomar su leche para sostener su vida física. Tú necesitas tomar las escrituras para sostener tu vida espiritual. Y por eso caemos en otras corrientes, por eso caemos en los en las energías, en eso caemos en el yo, en el quiérete tú primero. Caemos en otras cosas. Pero tú necesitas tomar las escrituras para sostener tu vida espiritual. Ese bebé que cuando está recién nacido en la noche, él llora porque tiene hambre y tiene una actitud. Y recuerdas que cuando le das y lo dejas llorando un buen rato, y cuando le das el biberón, o sea, una actitud que se quiere comer la palabra de Dios, quiere más. Creo que así tenemos que ir a la palabra, con hambre, con deseo, con una actitud de ser saciados de su palabra. Mucha gente va con una actitud de a ver qué me da Dios, va con una actitud de a ver qué favor me hace, va no sé, ¿cuál es la actitud con la cual ahorita irías a abrir la palabra de Dios? Dice, y él pone un ejemplo que él tiene un hijo, ¿no? Yo tengo 4 hijos y aprendí temprano que cada 3 o 4 horas se enciende una alarma y el recién nacido, en el recién nacido, y no se puede ignorar. O sea, al bebé le dan ganas de comer y no va a parar de llorar hasta que sacie esa parte. Ahora, dice, pero dice el autor, es muy interesante, que cuando ya el niño come, llega una paz, llega una tranquilidad que ya está lleno, inclusive hasta se duerme, ¿no? Porque se llenó, está satisfecho, está lleno. Entonces, un tip que nos está dando aquí es que la actitud para leer la Biblia es como la de un recién nacido, con hambre, con ganas de ser saciados de ella. Dice, pero él también da una palabra acerca del apetito de la palabra. Usted debe desear, ya vimos la actitud, pero usted debe desear la palabra, debe ansiar la leche espiritual de la palabra de Dios. Ahora, para ser honesto, no es un gusto refinado, cultivado. De vez en cuando alguien me dice, usted sabe, profesor Hendricks, yo no estoy recibiendo mucho de la Biblia, pero eso dice más acerca de la persona que acerca del libro. El Salmo 19:10 dice que las escrituras son más dulces que la miel, pero uno nunca se daría cuenta, según el parecer de algunos creyentes. ¿Cómo se cultiva el gusto por la palabra? Por medio de cultivar lo que el apóstol Pedro describe como un apetito insaciable por la verdad espiritual. Ay, qué interesante tener hambre, o sea, tener apetito de la palabra, de querer comérnosla.
Cuando recién llegas a Cristo, uno de los primeros síntomas de que llegaste a Cristo y has rendido tu vida a Dios a través de Jesucristo es que tienes un apetito por la palabra. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué ya no tienes apetito por la palabra? ¿Por qué ya te satisfacen otras cosas y no la palabra de Dios? El bebé queda satisfecho, el bebé queda contento, el bebé queda en paz. Dice, ahora llegamos a la tercera palabra, propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué te imaginas? El texto nos dice, para que por medio de ella se logre el crecimiento. Por favor, note que no se trata de lo que usted llegue a saber. Ciertamente no se puede crecer sin conocer, pero se puede conocer y no crecer. Se puede conocer y no crecer. Piensa en eso. Hoy con la tecnología podemos ver en YouTube muchos tutoriales, pero si tú no lo haces, no vas a crecer. Tú puedes ver cómo se cambia un disco duro de una computadora, pero si tú no lo haces, no creces. Sí hay conocimiento, pero no creces. Fíjate, la Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad, sino para ayudarnos a crecer conforme a la imagen de Cristo. No para hacerle un pecador inteligente, sino para hacerle como su Salvador. No para llenar su mente con una colección de hechos bíblicos o históricos, sino para transformar tu vida. Eso hace la palabra de Dios. Eso hace la Biblia. Transformarnos, parecernos más a la mente de Cristo. Crecer. Hermanos, conozco muchas personas que tienen, como empecé al principio, 1 año, 5 años, 10 años, y no han leído toda la Biblia. No han leído toda la Biblia. No han leído todo el consejo de Dios. Mira, el Salmo 19:10 dice que las escrituras son más dulces que la miel, como lo decíamos ahorita, pero ahora llegamos a la tercera palabra, que es propósito. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? El texto nos dice para que por medio de ella se logre el crecimiento. No para hacerle un pecador inteligente. Ahora, cuando nuestros hijos eran pequeños, iniciamos a medir su crecimiento. ¿Te acuerdas cuando tenías a tus hijos o sobrinos y en la pared y rayabas su crecimiento y le ponías aquí y ellos volteaban y decían, ya estoy creciendo, y a ellos les emocionaba crecer? A medida que crecían, nos rogaban que los midiéramos para ver cuánto habían crecido. Y lo marcábamos en la puerta o en la pared, sin importar cuál pequeño hubiera sido el incremento. Saltaban de alegría al ver su progreso. En cierta ocasión, luego de medir a mi hija, ella me realizó una pregunta que generalmente los niños no hacen. Dice, papi, ¿por qué la gente adulta deja de crecer? ¿Por qué la gente adulta deja de crecer? ¿Cómo puedo explicar que la gente adulta no deja de crecer y que continúan creciendo en diferente manera? No puedo recordar lo que le respondí, pero hasta este día el Señor me continúa preguntando, Hendrix, ¿estás envejeciendo o estás creciendo? Y esa es una muy buena pregunta que te hago a ti. ¿Estás envejeciendo o estás creciendo?
¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué de ti? ¿Cuántos años tienes como cristiano? Lo decía ahorita, años. El asunto principal es notar cuánto hemos crecido. ¿Cuánto has crecido? Establezca una tabla de medida espiritual y mida su progreso. Eso es lo que enseña este pasaje. Así que la primera razón para estudiar las Escrituras es para que ellas sean un medio de crecimiento espiritual. No existe nada más aparte de la palabra. Es la herramienta primordial de Dios para desarrollarte como individuo. Interesante, ¿no? O sea, estamos viendo esta porción de este libro y cada vez dices tú, wow, o sea, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Eso dice en la Reina Valera. Ahora, el segundo pasaje, el segundo, para lograr para el estudio bíblico es esencial para lograr madurez espiritual. Créame que no conozco muchos lugares aquí en Torreón, pero sí he observado mucha necesidad de la palabra. Cuando vienen de otras iglesias, no vienen hambrientos. ¿O sabes que no vienen hambrientos? Algunos vienen con obesidad, donde han comido pura chatarra. El segundo pasaje que necesitamos mirar es Hebreos 5, 11. Ese está bueno. Hebreos 5, Hebreos 6. Chécalo en tu casa, puedes leerlos. Dice, sobre este tema tenemos mucho, dice Hebreos 5, 11, 14. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes, los que les entra por un oído y les sale por el otro, en realidad, a estas alturas ya deberían de ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. En lo que el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Cuando tú vas creciendo en la palabra y vas creciendo y madurando en la palabra, vas a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ese de Hebreos, y me encanta el capítulo 5, me encanta porque en el capítulo 5 creo que Pablo habla de esta manera, abriendo una antesala para lo que va a hablar en el capítulo 6. Básicamente lo que estamos diciendo, y por eso la intención de estos videos, es que ¿qué pasaría si yo hoy cualquier persona le doy una, no sé, ¿qué estará bueno? No sé, un arma, ahorita que están de moda, ¿no? ¿Qué tal que si te doy un arma, te doy una AK-47, ¿la sabes usar? No. La Biblia hay que saberla aplicar, saberla leer, saberla estudiar, saberla observar, saberla interpretar. Y obviamente el resultado de eso es porque la puedas aplicar a tu vida. Dice, este es un mensaje instructivo en términos de estudio bíblico. El escritor expresa que tiene algo que decir, pero que es difícil explicar. ¿Por qué? ¿Es alguna cuestión difícil de revelación? No. Es la densidad de los receptores. Tienen diferencias de aprendizaje. Les entra por un oído y les sale por el otro, queriendo decir que son lentos para aprender. La palabra clave del pasaje es a estas alturas. Subráyelo en su Biblia.
El escritor les dice a sus lectores que con el paso del tiempo ya deberían de estar en la universidad, pero que todavía continúan en preescolar aprendiendo el ABC una y otra vez, cuando deberían de estar comunicando la verdad a otros. Necesitan que alguien les comunique la verdad a ellos. De hecho, él dice que todavía necesitan leche, no alimento sólido. El alimento sólido es para los maduros. ¿Quiénes son los maduros? ¿Son las personas que asistieron al seminario? ¿Son las personas que fueron a un seminario, a una escuela bíblica? Ahora que traen de moda las plantaciones de iglesias. No, hermano, no. Ellos no son más maduros ni mejores preparados que tú. Las herramientas funcionan, pero aquí dice, son las personas que están a un seminario quienes saben más de versículos de la Biblia. No. El escritor dice que alguien es maduro si ha aprendido por sí mismo, mediante el constante uso de las escrituras, a distinguir entre el bien y el mal. La marca de la madurez espiritual no es cuánto usted entiende, sino cuánto aplica en su vida lo que está aprendiendo en la dimensión espiritual. En el opuesto a la ignorancia no es el conocimiento, sino la obediencia. Entonces me enseña que entre más tiempo yo pase estudiando, aprendiendo de la palabra, pero la obedezca, eso lleva un fruto, y eso nos lleva mucho a Juan 15. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, habrá un fruto. Y el fruto lo va a dar Dios en su tiempo. Y el fruto es la obediencia. Me encanta la Biblia porque hoy muchos están gastando, y si lo puedes hacer, qué bueno, pero están gastando dinero en cursos en línea cuando hay recursos gratuitos en línea. Aquí está este video y aquí está este libro donde tú y yo podamos aprender a escudriñar las escrituras, a alimentarnos sanamente. Hoy en día, ¿qué pasaría si tú y yo nomás nos ponemos a comer leche y puras malteadas? Pues va a haber un momento en que nos vamos a enfermar, y va a haber un momento en que nos vamos a desnutrir, y obviamente vienen enfermedades y obviamente vamos a morir. Necesitamos sólido, la carne, el pollo. Al bebé no le puedes dar un pedazo de carne término medio, no se lo va a poder comer. Tienes que darle su papilla, tienes que darle su lechita, y no necesita nada más. Pero conforme él va creciendo, va a necesitar nutrientes que ya la leche ya no la necesita. Deja de invertir en otras cosas y invierte tiempo en la palabra de Dios, estudiando su palabra. Así que esta es la segunda razón esencial por la cual estudiar la Biblia. La Biblia es el medio divino para desarrollar la madurez espiritual. Hermano, cuando yo estuve en una escuela de ministerio hace varios años, lo único que hacíamos era estudiar la palabra de Dios. O sea, nos ponían a leer la palabra de Dios, nos ponían a escudriñar la palabra de Dios. Hay otras lecciones que podría ser que te vendrían bien, apologética, no sé qué tantas cosas hay. Pero bueno, sigamos leyendo. De verdad no sé cuánto tiempo llevo, quiero tardarme 45 minutos, pero ya vamos a terminar, te lo prometo. Hay un tercer pasaje, ya llevamos 2 versículos. Este tercer versículo también está muy bueno. Dice, hay un tercer pasaje, 2 de Timoteo 3, 16 y 17.
En el capítulo 1, George aludió a, bueno, eso es un ejemplo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para transmitir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bien. La misma palabra de Dios se interpreta a sí misma. Toda la escritura, eso incluye 2 de Crónicas. Una vez dije eso y una persona de la audiencia dijo, yo ni siquiera sabía que había un primer libro de Crónicas. ¿Qué de Deuteronomio? ¿Sabes dónde está Deuteronomio? ¿Puede usted encontrarlo? ¿Ha tenido sus devocionales en alguna vez? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en Mateo 4, del 1 al 11, Él derrotó a Satanás en 3 ocasiones, diciendo, escrito está. ¿Recuerda ese pasaje? Satanás, inclusive agarrando pasajes bíblicos fuera de contexto, y Jesús decía, escrito está, escrito está, escrito está. Hermanos, estoy viendo que en muchos lugares no estamos contestando con la Biblia, no estamos contestando con versículos. Las personas que nos están predicando, no estamos cotejando lo que nos están predicando. Pablo dice que todas las escrituras son útiles. ¿Útil para qué? Él menciona 4 cosas. Primero, para la doctrina o la enseñanza. Es decir, que estructurará su pensamiento. Esto es crucial porque si usted no está pensando correctamente, no está viviendo correctamente. Lo que usted cree determinará su conducta. Él también dice que es útil para reprender. Eso significa que le dirán a usted dónde se sale de los límites. Es como un árbitro que suena el silbato y dice, está fuera, o está seguro, continúe. Le dice a usted que es pecado. Te dice que es pecado. La Biblia te dice que es pecado y que no es pecado. Porque crecimos con nuestros padres que nos decían, eso no agrada a Dios. Y tú. Pero cuando tú te das cuenta y lo lees por ti mismo, dices, no, esto no era pecado. Y yo crecí que esto era pecado. Y ahí vas todo traumado, ¿no? La Biblia es como este árbitro que nos dice cuáles son los límites. Hasta aquí, Israel. Le dice a usted que es pecado. Le dice a usted lo que Dios quiere para tu vida. Dios es quien determina los límites, hermanos. No el pastor, no los diáconos, nadie, sino la palabra, la misma palabra te dice cuáles son los límites. Tercero, es útil para corregir. Tiene usted una habitación donde coloca todas las cosas que ya no utiliza, el tilichero le llamamos. Amontona y apila las cosas por tiempo, hasta que un día, tras haber olvidado cuánta cantidad de cosas hay ahí, abre la puerta y ¡plum! Todo se le cae encima, desparramándose por donde quiera. Mejor lo hubiera limpiado antes, ¿verdad? Así es la Biblia. Abre la puerta en su vida y provee dinámicas purificadoras que le ayudan a limpiar el pecado y aprender a conformarse a la voluntad de Dios. Sí. Me encanta la Biblia, me emociona leer la Biblia porque me dice, me da esa luz, me da esa guía, me da esa sabiduría, me da esos límites, me da vida eterna a través de su Hijo.
y es una esperanza. Una cuarta ventaja, me gustó lo que decía al final, aprender a conformarse, o sea, agarrar forma a la voluntad de Dios. Una cuarta ventaja de la Biblia es que es útil para instruir en la justicia. Dios la emplea para mostrarnos cómo vivir, habiéndole corregido los aspectos negativos. Le da las directivas positivas para continuar en la vida. ¿Te acuerdas cómo vivías antes? ¿Te acuerdas cómo pensabas antes? ¿Cómo pecabas antes? Pecado es errar en el blanco, salirte del propósito por el cual Dios te creó. Hoy es como vemos en redes, ay, soy un pecador. Bueno, ¿cuál es el objetivo promedio? ¿Cuál es el objetivo promedio? Que usted se prepare para realizar toda buena obra. ¿Ha dicho alguna vez, quisiera que mi vida fuera más útil para el Señor? Si es así, ¿qué ha hecho para prepararse? El estudio bíblico es el medio primordial para llegar a ser un siervo de Jesucristo. Primero tienes que aprender a obedecerle. Primero tienes que aprender las Escrituras. Ya después viene el llamado, ya después viene el querer servir. Cierta vez le pregunté a un grupo de hombres de negocios si no hubiera diferencia entre lo que ustedes conocen de su negocio o profesión y lo que saben del cristianismo. Después de estar escuchando lo mismo por la misma cantidad de años, ¿qué sucedería? Un hombre respondió, me hubieran despedido. Él estaba en lo correcto. La razón por la cual Dios no puede usarle más de lo que Él quiere es porque usted no está preparado. Quizá usted ha asistido a la iglesia por 5, 10, 20 años, pero no ha abierto el potencial de su Biblia para estar preparado y ser usado como un instrumento de Dios. Usted ha estado bajo la enseñanza de la palabra, sujeto a ella, pero no por usted mismo. Ahora, la pelota está en su lado de la cancha. Dios quiere comunicarse con usted hoy día, ahorita que estás viendo este video, Dios quiere comunicarte contigo. La pelota está de tu lado. Él escribió su mensaje en un libro. Él le pide que venga y estudie su libro por 3 poderosas razones. Es esencial para el crecimiento, es esencial para lograr madurez y es esencial para equiparte y entrenarte. Uy, ¿lo había escuchado de otro pastor eso? Sí. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Porque es esencial para que crezcas. ¿Por qué te invito a leer la Biblia? ¿Por qué te invito a cada día a estudiar la palabra verso a verso? Porque es para lograr madurez. ¿Y por qué tienes que abrir tu Biblia? Es urgente e importante que leas tu Biblia y es esencial para equiparte y entrenarte. Con el fin que usted esté disponible y preparado como un instrumento afinado en sus manos para lograr sus propósitos, no los tuyos, sino los de Dios. La pregunta, ya con esto termino, la pregunta que encara ahora es, ¿cómo puede usted perderse la oportunidad de crecer con la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tú perderte la oportunidad de crecer con la palabra de Dios? Vamos a seguir viendo este tema, ¿por qué estudiar la Biblia? Está interesante. Me ha pasado que aún aquí en la iglesia les digo, vamos a tal libro, y la gente así como que
Sí, sí existe ese libro, sí, sí está aquí en la Biblia, y muchas veces la gente no lo sabe. Pero hermano, gracias por aguantarme este tiempo. Voy a estar mandándote este video una vez por semana. Es gratis. No, cuando quieras, ahí está en la página de Calvary Chapel Torreón. Te invito a que vengas a la iglesia, que ahorita estamos estudiando el libro de Éxodo, verso a verso. Uno de lo que dice la Biblia y Chuck Smith cuando dice que leamos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Que la Biblia es un arma, pero si no sabemos usar el arma, si no sabemos usar la espada, pues viene el maligno y nos convence de otras cosas. O vienen herejías, falsas corrientes, falsas doctrinas, falsas religiones y pues te dejan atrapar. Así que te mando un abrazo. Gracias por escucharme en este pequeño libro. Ya sabes, lo puedes buscar y irlo leyendo semana por semana y va a ser de gran bendición para que tú puedas usar el arma que es la espada, la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga. Saludos para todos.